Ha tenido miedo el lobo por el número de ovejas que lo componen. Cuando, al contemplar un rebaño, ha tenido miedo el lobo por el número de ovejas que lo componen. Palabras de Alejandro el Magno ante la batalla que iban a librar con los persas, y cuando sus generales, llenos de miedo, venían a decirle que el ejército persa superaba al griego 10 hombres a 1 y su armamento era superior. Avergonzados los generales, dan media vuelta, van por sus soldados y la historia cuenta la gran victoria de Alejandro. 30 y tantos años cuando murió, pero tenía algo que era clave: determinación. Había un famoso nudo, el nudo gordiano, que se encontraba en Frigia. Y el rey Gordio había generado una leyenda alrededor de él. Había sido tan intrincado elaborar ese nudo, con cuerdas tan fuertes, que la leyenda fue que nadie lo podía deshacer. Llegó a oídos de Alejandro, fue a donde estaba, y puesto el nudo arriba de una columnata, Alejandro llegó, lo vio, dijo: ¿es ese? Sí, le dijeron. Sacó la espada y dio un tajo, lo rompió. ¿Qué sigue? Es decir, un hombre determinado. Lo que no está prohibido está permitido. Nadie le dijo que tenía que ir hebra por hebra. Simplemente había que deshacerlo. He querido comenzar con el concepto de determinación, pero me regreso ahora a la época actual, me traslado a la época actual más bien, y pensaría primero en esta distinción que siempre es tan importante hacer entre jefe y líder. El jefe, desde luego, tiene lo que se llama el derecho de cuadrito en el organigrama. Está hasta arriba y bueno, ya sea que lo contraten o que ya sea el jefe, pues es el jefe. Y todos nos tenemos que cuadrar. Si es nuevo, vamos a seguir esa línea en la empresa, la gente lo está checando. Bueno, ya viste al nuevo jefe, sí, como que es medio sangrón, medio especial, ¿no? Pero en el momento que lo empiezan a cuestionar o empiezan a surgir situaciones de trabajo, la gente dice: mira, sí sabe. Entonces es el jefe, jerárquicamente hablando, pero también sabe. Luego es una autoridad en su materia. Y entonces la jefatura se refuerza. Si después de eso la gente llega con la problemática inherente a los días en los cuales se está trabajando y encuentran con un jefe que es escucha activa, que no hace como que oye, sino que escucha, entonces en ese momento la gente dice: es el jefe, sabe, pero además entiende. Si a eso le agregamos el cuarto elemento, es el jefe, sabe, te entiende, pero lo que hace lo hace genial. Es atrevido, es audaz y la verdad yo meto las manos al fuego por él. Acabo de describir el cuadrante de jefatura y liderazgo: jerarquía, conocimiento, empatía y inspiración. Hoy en día, todos nosotros tendríamos que pensar cuántos líderes inspiran. Y realmente la respuesta es pobre, es triste. Gente que te inspire a seguirla. Gente que metas las manos al fuego por ella. Gente que se atreva, que se arriesgue y que eso signifique una gran aventura de éxito. Por ejemplo, Hernán Cortés quema sus naves y aunque no nos guste que haya conquistado a la gran Tenochtitlan y todos los destrozos que hubo, pues de cualquier forma obliga a la gente a quedarse. Toma un riesgo. Cuando hablamos de liderazgo hoy en día, tenemos entonces que situar que algo óptimo, algo deseable, algo significativo es el jefe líder, es decir, la fusión de jerarquía y liderazgo. Pero el liderazgo es algo que no se asigna por otras autoridades. El liderazgo se gana a través de lo que la gente ve. Y cuando la gente decide seguir a alguien, ahí existe liderazgo. Por eso es que hay tantos jefes y pocos líderes. Pero hay líderes que mandan más que el jefe. Y esa es una realidad. Cuando hablamos entonces de liderazgo, también tenemos que hablar de conceptos centrales. Voy a ir haciendo
un poco de contrastes entre la vida actual y las empresas y los ejemplos de los grandes líderes. Nada cambia en las organizaciones si no cambia el estilo de sus líderes. El otro concepto nos dice, si quieres obtener resultados distintos, deja de hacer las cosas que siempre sigues haciendo igual. Tenemos que intentar cosas diferentes. Un concepto muy interesante dice, el gran drama de los líderes actuales es la falta de drama. Y me remito a la etimología de la palabra drama, del griego, que significa intensidad de acción. Es decir, requerimos meter intensidad de acción en nuestra empresa, ya sea para la cual trabajamos o la que queremos echar a andar. Drama. Y otro concepto señala, el líder es aquel que toma riesgos y sabe lo que pierde. En 1961, antes de ser asesinado, 2 años antes, John F. Kennedy da un discurso extraordinario sobre la conquista de la Luna. Era la época de la Guerra Fría y de la carrera espacial entre la URSS y los Estados Unidos. Sí. Y Kennedy dice, estamos emprendiendo un gran riesgo, porque lo estamos haciendo a la vista de todos, queremos llegar primero a la Luna, pero si no lo logramos, esto va a ser catastrófico, pero saben, no hay marcha atrás. Cuando alguien dice no hay marcha atrás, está asumiendo un riesgo. Cuando hablamos de líderes y de estilos de liderazgo, tenemos que entender primero cuál es el estilo personal de cada uno de nosotros. Todos tenemos un estilo distinto. A nosotros y a todos nos gusta mucho, oye, ¿qué tipo de líder eres tú? Demócrata. Te suena muy bien, ¿no? Muy bien, es muy agradable. Sí. Pero ser un líder autócrata, ¿quién lo va a decir? Sin embargo, no hay un estilo de liderazgo tan óptimo o tan mejor que otro estilo de liderazgo. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, si en este momento empezamos a sentir el famoso sismo que ya estamos acostumbrados, y yo digo, bueno, yo soy un líder demócrata, yo quisiera hacer una votación para ver quiénes de ustedes deciden quedarse y quiénes se salen. No encaja ese estilo. El líder autócrata va a decir, vámonos, ordenados y al punto de encuentro, y va a dar lineamientos muy claros y muy firmes. Cuando hablamos entonces de estilo de liderazgo, primero decía, tenemos que entender cuál es mi estilo. Y voy a hablar de un triángulo de estilos de liderazgo. El duro, el frío y el tierno. Nuevamente, oye, ¿cómo es tu estilo? Ay, yo soy tierna, ¿no? Soy tierna. Que suena muy agradable. Sin embargo, el líder duro está en muchos de nosotros. Quizá no nos guste decirlo, pero en la manera que hablamos, la forma como vemos, la forma como gesticulamos, hay dureza. Y la dureza, tú le puedes decir a una persona, hazlo, pero hazlo ya. Y tal vez el estilo tierno sea, oye, un favorzote, si lo vas haciendo de una vez, le adelantamos, ¿cómo ves? Bueno, ¿cuál va a funcionar mejor? ¿Quién sabe? Va a depender de esa correlación tan especial entre jefe y subordinado. Aquí, desde luego, hay un elemento clave, puntal, básico. ¿Conoces a tus subordinados? Si no los conoces, no vas a saber cuál es el mejor estilo de liderar. Voy a irme a la gama de liderazgo de Tannenbaum. Él nos dice, en el extremo izquierdo está el líder autócrata. En el extremo derecho está el laissez-faire, laissez-passer. En el centro está el directivo y el participativo. Entonces, dice, muy bien, si ustedes ven el área de libertad de los subordinados con el líder autócrata, van a ver que es mínima el área de libertad. Porque yo trazo una diagonal donde está el líder autócrata y queda un pedacito arriba donde dice área de libertad del subordinado. El líder autócrata es chicharronero. Aquí mi chicharrón truena. Y háganle como quieran. En el otro extremo está el dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer, porque tiene un origen francés.
ahí yo nada más superviso resultados. Un día recuerdo, en los años 70, empezaba yo a dar capacitación y me llamó la atención como en una empresa hay un ambiente así como de club, muy relajado, todo el mundo, había un carrito donde llevaban café, galletas, té, etcétera, y la gente estaba como muy contenta. Y les digo, se siente esto. Dice, es que llevamos a cabo la administración por resultados, el sistema de administración por resultados. Entonces, yo administro los resultados, no les tengo que dar orden, no tengo que andar correteando a la gente, etc. ¿Qué tanto le llegó a funcionar a esa empresa? Lamentablemente no me quedé suficiente para verlo, pero cuando hablamos de administración por resultados, estamos hablando de la aplicación del estilo de dejar hacer, dejar pasar. Pero ojo, aquí viene el punto fundamental. Si conocen a los subordinados, entonces tienen que saber su nivel de madurez. Entre más madurez del subordinado, más me voy al dejar hacer, dejar pasar. Y más administro resultados. Entre menos madurez, necesito guiarlo, necesito darle instrucciones muy precisas, me voy a la parte autócrata. En el centro, decía, está el directivo y el participativo. Voy a hacer un modelaje del directivo. El directivo llega y dice, miren, vamos a atacar este nuevo segmento de mercado, los nichos están perfectamente localizados, lo único que necesito ahorita es escuchar las opiniones de ustedes para enriquecer el enfoque, pero esto lo vamos a hacer, esto no tiene vuelta de hoja, los estoy dirigiendo ya a un punto. Pero si soy líder participativo, digo, muy bien, en relación a esto que vamos a hacer, Claudia, de los segmentos y los nichos, sí me interesa muchísimo tu opinión. Para ver sobre eso cómo nos vamos. Y antes de que la des también quisiera la de Marcos y la de Joel, los escuchamos primero a ellos tres y después vemos qué otra participación hay, pero todos deben opinar. Líder participativo. ¿Qué tipo de gente tengo? ¿Qué tipo de liderazgo puedo asumir? Pero también existe por el otro lado el liderazgo situacional. Depende de las situaciones en las que estamos, para también establecer el tipo de liderazgo. Decía, ante una situación de emergencia, me tengo que ir al lado izquierdo, al autócrata. En situaciones en donde es sumamente importante el enriquecimiento de criterios, que me remito nuevamente al griego, criterium, regla para medir la verdad. Entre más criterios hay, más amplitud, más puntos de vista, más formas de ver las cosas. Entonces, simplemente cuando yo estoy pidiendo opiniones, lo que quiero es una especie de brainstorming, de tormenta de ideas, para de ahí sacar líneas de acción. ¿Qué tanto entonces es la situación la que manda? Estaríamos estableciendo diversos factores. Por un lado, la situación y por otro lado, el conocimiento del subordinado. En la medida que conozco al subordinado, voy a tener mucho más elementos para crecer junto con mi gente. En ese sentido, entonces, diría, bueno, si bien es cierto que la situación puede modificar el estilo, también es cierto que entre más comunicación tengo con la gente, más puedo también hacer combinaciones entre situaciones y estilo. En el liderazgo situacional se manejan dos elementos claves, la orientación a la tarea y la orientación a las personas. Y los autores le llaman X y Y. Y establecen la X como orientarnos a la tarea, y un líder que está muy orientado a la tarea dice, tenemos que hacer esto, estas son las metas, tienes que lograr esto en tanto tiempo, y confío en ti. Un líder orientado a las personas dice, eres alguien realmente imprescindible en esta empresa, reconozco esto y esto y esto y esto y esto en ti. Tenemos una serie de situaciones que tenemos que resolver en el mes, vamos haciéndola juntos, seguros que lo vamos a lograr, y se orienta a las personas. De ahí vienen los resultados, pero hay gente que necesita orientación a la tarea. Hay gente que tienes que conocer cuáles son sus motivadores. ¿Qué mueve a cada subordinado? Los retos, el reconocimiento, la participación, el desarrollo, el progreso. Alguien necesita un mejor puesto, necesita más incentivos, le va a mover el progreso. Alguien lo que quiere es que lo manden a cursos, que le regalen libros, le mueve el desarrollo.
Alguien que lo que le mueve es el logro, le tienes que estar dando metas, chiquitas, chiquitas, medianas, lo que sea, pero eso es lo que lo mueve. Y en función de eso voy a caminar con ellos. Cuando hablamos de líderes, tenemos que hablar también de comunicación. Antes de pasar al vuelo del búfalo que quiero trabajar ahorita con ustedes. Un líder que no se sabe comunicar difícilmente va a ser líder, porque tiene que ser un excelente comunicador y un excelente motivador, pero tienes que tener la frase clave en el momento indicado. Por ejemplo, si tú decides no correr un riesgo determinado, reflexiona si no estarás corriendo un riesgo mayor. Esa es una frase en muy pocas palabras que te puede simbrar y que simplemente está diciendo la gran dificultad que significa permanecer en tu zona de confort. Pero cómo lo entonas, cómo lo mueves, cómo llegas con alguien y se lo cantas así, de una manera realmente rica, para que se mueva, para que se prenda. De ahí necesitamos conocer el dominio del contexto, porque no es lo mismo una palabra que otra palabra. Yo puedo utilizar 3 sinónimos, calma, tranquilidad y serenidad, pero se dicen de manera distinta. Yo le digo a Ana, calma, y le digo a Ismael, tranquilidad, y Javier, serenidad. Y cada palabra suena distinta porque tiene un contexto también diferente. El líder tiene que ser alguien que domine el valor tonal de las palabras. Y se debe uno entrenar en ello, no se da así per se. Entonces, regreso al triángulo de duro, frío y tierno. No había dicho el frío. El frío es el que dice, ¿quiénes son los que no están trabajando? Pues toda esta línea, despídelos. ¿Qué otro asunto? Estilo frío. No se cimbra con nada, no lo mueve nada. Y obvio, cada uno tiene su estilo. Me dice alguien, y con toda la razón del mundo, pero no tenemos de todo, no tenemos frío, duro, claro, pero siempre hay algo que prevalece. Y eso que prevalece está en el núcleo de nuestra personalidad y se da a pesar de nosotros. Por ejemplo, la alacrana que sale a buscar alimento para sus crías, y el alacrán se queda cuidando a las crías según el instinto y la forma como se manejan, cruza un arroyito por encima de las piedras, porque del otro lado hay alimento. Cuando regresa no puede pasar porque llovió como ayer y las piedras se desaparecieron. Entonces se empieza a desesperar, va de un lado a otro y de pronto ve a una rana y dice, mi lancha, ahí está. Se acerca a la rana y la rana se le pone la piel de gallina cuando ve a la alacrán y le dice, te quiero pedir un gran favor, tengo que llevarle alimento a mis crías por si no mueren, crúzame al otro lado. La rana le dice, no, los alacranes pican y son mortales sus piquetes, pero entiende que si yo te pico, te mueres tú, me muero yo y se mueren mis crías. Y pues tiene sentido, dice la rana. Y temblando la rana le dice, pues súbete. Y cuando van a la mitad del arroyo, la alacrana levanta la cola y lo pica, la pica. No. Dice, ¿qué hiciste? Ahora moriremos todos. Y contesta, perdón, no lo pude evitar. La naturaleza manda. Si tenemos una parte que predomina, la tenemos que reconocer y de ahí partir también en el estilo de liderazgo. En el vuelo del búfalo se señala algo que es muy importante. En los búfalos, cuando corren el líder, en una estampida, si da a la derecha, toda la manada da a la derecha. Si da a la izquierda, toda la manada da a la izquierda. Si no se da cuenta que hay un precipicio, se va al precipicio y todos se van, porque lo siguen. Este es un libro de teoría administrativa, El vuelo del búfalo. Creo que no está traducido en español, pero sí se puede conseguir, The Flight of Buffalo. Pero pasa de una manera en disolvencia, de una manera muy suave, a cómo vuelan los gansos, que seguramente lo saben, que los gansos vuelan en B. Y el que ve en la punta va rompiendo el aire. Y los demás van ayudándole atrás.
Cuando el que ve en la punta se cansa, se pasa hasta atrás y lo reemplaza el que seguía. Y así lo van haciendo. Este modelo del vuelo del búfalo está diciendo, deja de ser búfalo y comienza a volar como hacen los gansos. Tenemos que hacer grupos líderes. De ahí viene el vuelo del búfalo. ¿Qué es un grupo líder? Aquel que va sacando lo mejor de cada uno para generar líderes de proyecto. De esa manera, entonces, todos se subordinan a otro y hay reemplazos de liderazgo. En 1980, trabajando para el grupo de cementos Tolteca, que entonces era una cementera muy fuerte y dependía de Blue Circle, que era la empresa de Inglaterra, me llamó el director de recursos humanos en el área donde yo trabajaba. Yo era coordinador corporativo de capacitación, y me dijo: Rubén, quiero que seas líder de proyecto. El proyecto es que tenemos que hacer una presentación ante los ingleses, y yo quiero que tú seas el líder para que presentes ante los ingleses los resultados del grupo Tolteca en México. En ese entonces tenía 9 plantas en la República. Yo no entendía lo que significaba ser líder de proyecto, pero de inmediato el director de recursos humanos dijo: voy a llamar ahorita a todo el personal, no te muevas. Llamó a todo el personal. Obviamente entre todo el personal estaba mi jefe. Y cuando ya llegaron todos, les dijo: se trata de lo siguiente, acabo de nombrar a Rubén líder de este proyecto, y todos ustedes, comenzando por mí, tenemos que obedecer. ¿Qué tenemos? Muy bien, Rubén, a tus órdenes. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Yo me quedé impactado, y en ese momento lo único que se me ocurrió es reunirnos mañana a las 9 para presentarles el plan de acción. Y así me libré desde el momento del problemón, pero era un reto que finalmente lo interesante es que el director que está en la punta de la pirámide se pasa a la base y hace lo mismo que el vuelo del ganso. Entonces te reemplazo. ¿Por qué? Porque Benjamin Franklin dijo, y lo dijo muy bien: todos los seres humanos son superiores a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de todos los seres humanos. De ahí que reconocer el potencial, las habilidades, las competencias de cada uno de los subordinados es tanto como empezar a conocer quiénes pueden ser líderes en qué. Y en ese aspecto, entonces, comenzamos a generar un grupo líder. Actualmente tengo un grupo de teatro que se llama Renacenario. Estudié dirección teatral también, actuación también y dramaturgia. Y este grupo de teatro lleva 5 años conmigo y yo con ellos. Pero ya llegamos a la etapa de líderes de proyecto. Entonces, antes todas las decisiones las tomaba un servidor, ahora soy elemento de apoyo y les doy lo que hace falta y lo que necesitan. Pero ya el grupo se maneja solo, programa las obras de teatro, genera dirección en otras personas que dirijan, se van rolando la producción de las obras, etcétera, etcétera. Y esto pues nos permite ver que es factible, que la manera como se hacen las cosas tiene que ser más inteligente. Desde luego que en el teatro el trabajo en equipo es fundamental. Una obra no funciona si no se trabaja en equipo tras bambalinas. Y esto sería simplemente un ejemplo. Me regreso y ya para ir cerrando, no sé cómo ando de tiempo, ya me pasó. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando, es que lo que le gusta a uno se pica. Para ir cerrando, gracias, para ir cerrando. Quiero cerrar nada más con algunos aspectos breves de los grandes líderes. Julio César, vini, vidi, vinci, llegué, vi y vencí. El más grande conquistador, igual que Alejandro el Magno, se inspira en Alejandro el Magno, conquista y abre territorio a Roma y genera la famosa frase: todos los caminos llevan a Roma, porque por donde iban los romanos iban haciendo caminos, no había caminos. Por ende, cualquier camino de regreso te regresaba a casa. Pero él dijo: llegué, vi y vencí. Analizaba al enemigo, era un extraordinario estratega. Terminó asesinado por los que estaban llenos de envidia con él. Les recomiendo mucho leer El asesinato de Julio César de Shakespeare. Viene el discurso de Marco Antonio ante el cadáver de César,
que es formidable. Vale la pena, no profundizo más al respecto. Si hablo de Napoleón Bonaparte, con todos los bemoles que pudiera haber tenido, tenía un sentido de la grandeza impresionante que siempre debe tener un líder. Cuando su valet lo está vistiendo lleno de nervios porque ya van a la batalla y no lo puede vestir bien, inmediatamente acuña la famosa frase: despacio, que tengo prisa. Y eso la hemos implementado en muchas cosas. Mahatma Gandhi le quita a Inglaterra la conquista de la India a través de la paz y acuña otra frase: no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Martin Luther King: hoy tengo un sueño. Repite esa frase 30, 40 veces en su discurso, pero su sueño es algo imposible. El líder va contra lo imposible. El término del racismo: hoy tengo un sueño. Nelson Mandela, 26 años en la cárcel, y en lugar de salir a vengarse, obtiene el triunfo, se vuelve primer ministro de Sudáfrica y unifica a blancos y no blancos en una sola Sudáfrica. Ley Walesa logra el primer sindicato libre en la Polonia comunista, cambia el sistema de Polonia capitalista, termina siendo también presidente de Polonia. Y estamos hablando de los 80s, de los 90s. Ahora, la conferencia denominada En busca del líder extraviado está extraviado en cada uno de nosotros, hay que encontrarlo. Hacen falta líderes, hace falta drama, hace falta riesgo, hace falta inspiración, y aquel que lo haga seguramente será un magnífico líder. Gracias.